Vamos a ver ahora el manejo de crisis en las redes sociales, tema interesantísimo. Como bien nosotros decíamos, las redes sociales se caracterizan por su rapidez en la difusión de contenidos y por su fácil acceso. Dos factores que las hacen muy interesantes para las empresas, para su publicidad, pero también puede llegar a generar un efecto negativo, ya que un comentario negativo en la empresa se puede viralizar de una forma tal que puede llegar a perjudicar monstruosamente a la firma. Entonces, ¿cuándo nos encontramos ante una crisis? La respuesta más simple sería cuando la reputación de nuestra empresa o nuestra marca se encuentra en entredicho y peligra considerablemente. ¿eh? Empiezan a aparecer un montón de comentarios en varias redes sociales sobre un determinado tema. Es trending topic en Twitter, el hashtag problema con mi empresa. Entonces se genera una repercusión masiva complicada. Entonces ahí podemos decir que estamos ante una crisis. ¿Y cuál puede ser el origen de una crisis? Puede ser muy diverso, ya que puede surgir de información mal dada, o una mala comunicación, una mala coordinación interna, una publicación desafortunada o directamente un comentario de un usuario descontento que ha servido para encender a toda nuestra comunidad de usuarios. Fue uno, lo tomó otro, lo distribuyó y lo empezó a masificar. Sea cual sea el origen de la crisis, al igual que se prepara una estrategia de comunicación en las redes sociales, se debe preparar un plan de respuesta ante la crisis, un plan de crisis, que lo vamos a desarrollar en forma más profunda en el próximo video. Tiene que ser un manual de referencia que sirva para identificar las personas claves, quiénes son los que se van a ocupar, una sola persona, un grupo de personas, quiénes son los que van a tomar decisiones, qué hacer y a quién se debe informar para poder atajar la crisis lo antes posible y evitar que la imagen de nuestra marca siga siendo perjudicada. En una primera instancia es posible que querramos atajar el problema nosotros solos, es algo bastante humano. Sin embargo, tenemos que pensar muy bien qué hacemos, qué decimos y cómo lo decimos, porque puede ser un boomerang en contra. O sea, la solución que nosotros pensamos puede generar un efecto contrario al que nosotros queremos. Quizás entendemos ante un usuario descontento que tras una disculpa o tras invitarlo a tratar el problema directamente con él en el área pertinente mediante un mensaje privado, puede ser que se calme y cese en su comportamiento. En el caso que pasa así, suerte, no se produce la crisis, o sea, se queja, lo atiendo, pido disculpas, lo invito a tratar el problema directamente en el área correspondiente y se acabó, no se produce la crisis. Pero si el primer contacto no fue efectivo, o utilizó otras vías de comunicación por otro lado donde no le dieron bolilla, hizo que el cliente explotase y empieza a viralizarlo, es posible que hayamos cometido un error. O sea, o contestamos mal, no le dimos la contestación indicada, utilizó otras vías y está descontento, está por estallar, entonces se convierte en el foco de la crisis. Busca masivizarlo. Por eso, mantener la cabeza fría es muy importante, pase lo que pase, y aunque lo primero que se nos ocurra sea empezar a borrar comentarios o eliminar contenido, lo último que tenemos que hacer para evitar lo que es conocido en el ambiente como el efecto Streisand. ¿Qué es el efecto Streisand? Como se pueden imaginar, esto está dado por el nombre de la actriz Barbara Streisand. En el año 2003, la cantante denunció al fotógrafo Adelman y a la página de fotos pictopia.com por haber publicado una foto aérea en la que mostraban el efecto pernicioso de las construcciones en primera línea de playa en la costa de California, y en la que, entre otras propiedades, salía la vista aérea de su casa. El hecho de demandar al fotógrafo y solicitar una compensación de $50 millones por violar su derecho a la privacidad avivó el interés por la fotografía y provocó un aluvión de curiosos en la página web y una gran repercusión mediática. El intento de censura de Streisand, en vez de eliminar el problema que hizo, lo amplificó mucho más. Y en base a este hecho, cualquier intento de censura en la red que termina obteniendo el efecto contrario se le denomina efecto Streisand. Por eso hay que tener cuidado cómo se contesta, porque eso puede generar el efecto que no estamos buscando. Ante una consulta, una crítica o un reclamo, el hecho de no atenderlo bien o en el tiempo adecuado puede producir el efecto Streisand, multiplicarlo y viralizarlo generando una situación de marca fenomenal. Fíjate también otro ejemplo de cómo contestar mal
consultas o reclamos ante una información básica. Fíjense, por ejemplo, con el hashtag Turismo Vival. Nos puede dar un ejemplo más de cómo se puede, al tratar mal la interacción con su comunidad, generar un efecto bola de nieve totalmente perjudicial. Y este turismo Bisbal se debió a un tuit de Bisbal, el cantante, sobre la situación en Egipto, que produjo lo siguiente. Él puso en un tuit que se lamentaba de la poca afluencia de visitantes a las pirámides tras el estallido de la revolución y el problema de violencia que hay. Entonces, ¿eso qué generó? Concisamente, el tuit decía: nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta. Este inocente tuit lo tomaron para la chacota como chiste y empezó a multiplicar hashtags en Twitter con el concepto que yo te decía, hashtag turismo Bisbal, y empezaron a hacer chistes. Lo tomaron mal, lo tomaron como un comentario gracioso, fuera de lugar, y generó un efecto rebote que, por supuesto, Bisbal no se lo esperaba. ¿Y qué hizo Bisbal? Contestó a toda esa muchedumbre con otro tuit diciendo: el insulto es lo único que os queda bueno y también mucho tiempo libre. O sea, la contestación fue peor, que generó otro efecto. Perdón. Otro efecto multiplicador, ¿sí?, que hizo que se produzca el efecto contrario. Perdón. De tanto hablar, a veces se produce, ya estoy un poquito mejor. Entonces, contestó mal en vez de dar una buena respuesta, y eso generó un efecto totalmente negativo, y se siguió expandiendo y se hizo tan famoso que hoy todo el mundo cuenta cómo hacer las cosas mal ante una mala comunicación o una queja, el famoso hashtag turismo Bisbal. Está dado como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que nosotros acabamos de decir, cómo se produce el efecto, cómo tenemos que prepararnos, el tener un plan de acción, en el próximo video, ya con la voz ya restaurada por suerte, vamos a hablar de cómo elaborar un plan de crisis. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar establecidos los procedimientos para hacerlo rápido, hacerlo adecuado, y que no produzca el efecto Bisbal o el efecto Barbara Streisand, que genera una multiplicación negativa peor. O sea, ya se generó efecto viral por el problema. La contestación no fue adecuada, o lo borramos, se produce un efecto viral más complicado, y cada vez que se complica más difícil de resolverlo. Por eso es importante, teniendo en cuenta la viralidad que producen las redes sociales, generar un plan de contingencia, que es un plan de crisis, lo que vamos a ver en el próximo video.